¿cierto? Entonces necesitamos, bienvenidos todos, comenzamos esta meditación y comenzamos reconociendo nuestras bendiciones. ¿Cuántas son? Incontables. Si las ponemos a escribir, necesitamos una libreta muy grande. Entonces recordarlas todos los días nos da un marco idóneo que no puede permitir que la aversión surja. Si estoy viendo lo que está yendo bien, ¿cómo? ¿Cómo puedo estar molesto? Si estoy viendo todo lo que está yendo bien, y son muchísimas cosas. La gratitud también tiene el poder de erradicar nuestras obsesiones y deseos. Si estoy viendo lo que sí tengo, lo mucho que ya tengo, es más fácil reconocer y establecer la satisfacción, ¿cierto? La ausencia del deseo. Entonces, nunca subestimemos esta práctica tan sencilla y tenemos que reivindicarla en su lugar, reconociendo que así de sencilla que es, tiene el poder de erradicar las dos raíces principales del sufrimiento, el deseo y la aversión, así de sencillo. Entonces necesitamos mantenerlo presente todos los días como prescripción médica espiritual, 3 veces al día mínimo, en la mañana, recordar lo que está yendo bien y lo que sí tenemos, al mediodía y antes de dormir, por favor. Y si pueden más, un poquito más. Comenzamos con eso. Y respiramos, desde ahí respiramos. ¿Cómo se siente respirar desde la abundancia? Mm. La gratitud es un acto de justicia ante la generosidad de los demás. Tantas personas que nos han ayudado, tantas personas que nos han dado tanto. Nuestros padres, maestros, hijos, nietos, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos y hasta gente que no nos conoce. Mm. ¿Cómo se siente estar presentes con gratitud y satisfacción? Así de sencillo. Si se te olvida, nadie podemos hacer nada. Por favor, que no se nos olvide. Y una vez con un marco noble en la mente, nos establecemos en el cuerpo. Siempre cuerpo, primero. Sentimos la cabeza y los ojos, el cerebro y suavizamos. La nariz, la boca. Suavizamos los músculos faciales. No es un momento social. Estamos adentro. Suavizamos el cuello, los hombros, los brazos y las manos los soltamos en su totalidad. No hay nada que hacer más que estar. Sueltemos, soltemos. Suelta, suelta, querido. Suelta, querida. Aunque sea por un momentito y respiramos. Libres. Recordando que la llave la tenemos nosotros. Miren, 5 minutitos que tenemos aquí. ¿Y cómo se siente la mente? ¿Cuál es su textura? Así de sencillo, especialmente cuando estemos sufriendo. Acuérdate, querido. Acuérdate, querida. Por favor. Podemos respirar. Los pulmones y el corazón funcionan. Gracias. Los mejores deseos. Inhalamos y exhalamos con presencia.
y satisfacción. Suavizamos el estómago, los intestinos, el hígado y los riñones, vejiga. Gracias a todos ellos, los mejores deseos. Todos los huesos y músculos, suave. Las caderas, las piernas y los pies, presentes de pies a cabeza, claros y en paz. Así de sencillo. Músculos, piel, pelo y vello, uñas, dientes. Eso es todo. Y ahora la mente, suave así como el cuerpo, en paz y presente. Conciencia. Así, queridos, en paz con lo que es. ¿Para qué batallar? Suavizamos la mente y dejamos que descanse. Que se expanda, que repose y se sane de tanto sobreuso, ¿o no? Permitámosle que se recupere, por favor. Esta mente tiene ingredientes nobles e ignobles. La decisión es tuya. Esta mente tiene la capacidad de entender, de cultivarse. Y una vez estando en paz, hacerle el bien a los demás. Imagínense nomás. ¡Qué bendición! ¿Qué decides? Esta mente tiene la capacidad de purificarse al máximo. Sí, esta que está escuchando ahora. Esta que está sabiendo ahora. Con entrenamiento y las herramientas adecuadas, puede dejar de sufrir para siempre. Sí, tu mente
esta que está escuchando. ¿Qué decides? Que todos decidamos sabiamente. Esta mente tiene la misma estructura de la mente que tenía el Buda. Igual, su misma estructura. Y él decidió hace 2568 años hacerse responsable de la mente que cargaba, reconocer la negatividad que contenía y sacarla para siempre. Eso es lo que estamos celebrando hoy, principalmente. Su nacimiento, qué bueno, pero muchas personas nacen, millones. Nosotros ya nacimos. No se requiere de mucha habilidad. Pero purificar a la mente, así como él lo hizo, desapegarse y renunciar para encontrar la raíz del sufrimiento, eso es lo que más celebramos en el Vesak. Eso, y que haya tenido la compasión inmesurable de, a pesar de que él ya había terminado, él ya estaba iluminado, dedicar toda su vida, de ahí hasta el final, 45 años, enseñando todos los días a humanos y devas y demás para su liberación. Y el eco de sus palabras y sabiduría sigue vivo. Celebrar al Buda es celebrar al Dhamma. Celebrar el Dhamma es celebrar a la Sangha. El Buda se murió hace más de 2500 años. Y gracias a todos esos maestros y alumnos, generaciones y generaciones, hoy podemos estar sentados aquí hablando de esto. Estos hábitos existen, se siguen cosiendo con el mismo patrón de hace 2500 años. Cuando ven a una monja o un monje, recuerden eso, es muy divertido y da mucha seguridad. Este patrón lleva más de 2500 años encendido y está vivo. Eso es lo que celebramos hoy. Esa compasión y sabiduría del Buda. Y mejor aún, que nosotros también la tenemos. Nosotros también tenemos compasión y sabiduría. ¿Qué decides? ¿Con qué es lo que vives en tu vida cotidiana? Ahí está la responsabilidad. Que todos decidamos sabiamente. La posibilidad del despertar existe para todos nosotros. Podemos purificar esta mente hasta que ya no sufra más, pase lo que pase. ¿No se les antoja? Suena bien. Que la vida sea. Nosotros estamos en paz. Así, queridos.
Y ojalá no solamente nosotros, todos, que nuestro papá y nuestra mamá, donde quiera que se encuentren, se responsabilicen de su mente y decidan purificarla, que tengan las herramientas. Y si en algo podemos apoyar nosotros, lo haremos de todo corazón. Gracias a ambos, papá y mamá. Gracias, queridos. Igualmente, nuestros hijos, si los tienen, sus hijos y nietos, que estén inspiradas a cultivarse y a purificar a su mente. Nosotros los vamos a apoyar en lo que no sea posible. Nuestros maestros, que sus aspiraciones más nobles pronto se realicen. Gracias a todos ellos. Cientos y miles de años han trabajado para que hoy podamos al menos considerar. Gracias. A nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, gracias, queridos, queridas. Que tengan salud y las herramientas para liberarse del sufrimiento. Gracias. A toda nuestra familia, primos, tíos, abuelos, y a nuestra familia escogida, nuestros amigos, especialmente nuestra familia espiritual. Que todos estemos bien y en paz. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, gracias. Que todos estén bien en el cuerpo y en la mente. Los millones de personas que nunca vamos a conocer y los que conocemos. Especialmente aquellos que sufren más que nosotros, y son muchos, desafortunadamente. Que todos tengamos consuelo y fortaleza para enfrentar lo que está enfrente. Que todos un día nos liberemos por completo. Es posible para ti y para mí. Necesitamos recordarlo todos los días. Si no, nos distraemos. Yo me distraigo con muchas tonterías, debo confesar. Que todos los seres, grandes, medianos o bajos, pequeños o voluminosos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, sin distinción alguna, que todos los seres en este universo, claro, trabajemos para nuestra felicidad. Y la palabra mágica, soltemos, por favor. Soltemos, por favor. Todo es prestado y una bendición. ¿Para qué pelear? De todos modos sigue ahí. Suelta, querido. Suelta, querida, por favor. Por tu propio bien y el de los demás. Las bendiciones no se van a ir. Recordando al maestro de nuestros maestros, al despierto, al Buda, teniendo esta fortuna y juntos en familia, nos regocijamos
en el regalo que nos dejó y nuestro potencial. O más bien, su regalo de mostrarnos nuestro potencial. Adelante, cada día, más serenos, sabios y desapegados. De todos modos, todo se va a quedar. Vamos, queridos, relajados y en paz. Sabityo bhivajantu sabbarogo vinasatu mate bhavadvantarayo sukhi vikayuko bhavan Vivadana silisa nicham utapachayino chattaro dhamma vatanti ayuvano sukhang balang Bhavatu sabha mangalang rakantu sabha devata sabha buddhanu bhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabha mangalang rakantu sabha devata sabha dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te Bhavatu sabha mangalang rakhantu sabha devata sabha sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Que todos nosotros gocemos de bienestar físico y mental, liberación de todo sufrimiento. Para aquellos que tienen el hábito de reverenciar a los nobles, practicar lo que los nobles practican, 4 cosas aumentan: la duración de la vida, ayu; la buena complexión, wano; la felicidad, sukhang; y la fortaleza, balang, balang. Que todas las bendiciones sean para todos nosotros, especialmente las que cultivamos por dentro. Que los devas nos protejan y por el poder de todos los budas, el Dhamma y la orden monástica, que siempre haya seguridad y bienestar para todos. Que lo cultivemos con conciencia y entusiasmo en familia. Gracias, queridos. Gracias, queridas. Sadhu, sadhu, sadhu. Bienvenidos todos. Don Ricardo, ya lo vi. Aquí están todos. Saludos, queridos. Bonita tarde. Bienvenidos a todos. Enciendan su cámara. Queridos, qué gusto estar reunidos por aquí. Y bueno, creo que podríamos parar la grabación aquí para que quede la meditación si gustan y volvemos ahora sí ya con la charla y a ver cómo nos va. ¿Cómo ve, Ale? ¿Todo bien? Si gusta, paramos aquí. Bien, bien, queridos. Entonces, después de haber meditado, balanceado la mente, después de haber reconocido nuestras bendiciones, haberse anclado en el cuerpo, anclado en la mente y soltando, recordando al maestro y todas sus bendiciones y mandando los mejores deseos a toda nuestra familia y a todos los seres. ¡Buah! Fue un banquetazo, queridos. Entrada, ¿cómo se dice? Entremés, ensalada, sopita, plato fuerte y postre. Esa estructura funciona muy bien, queridos. Utilícenla siempre. Yo la sigo utilizando y es una seguridad.
cuerpo y soltamos, mente y soltamos, recordar las bendiciones y la mente ya tiene un buen marco, estabilizar a la mente, soltar, guardar silencio por dentro y después mandar los mejores deseos a todos. ¿Qué más quiere uno para una sesión meditativa? Totalmente está uno cultivando con las miras de que la sabiduría surja. Y bueno, siguiendo la inspiración de nuestros maestros, y especialmente el cumpleañero, el Vesak, el cumpleañero, el maestro de nuestros maestros, el Buda. Entonces, hoy es jueves. En realidad, la luna llena, el Vesak, la celebración máxima, podría decir, para los budistas, se celebra todo, el nacimiento, la existencia del maestro, del Buda, aquí está, su existencia uno, que haya nacido en esta era y en este planeta, porque pudo haber nacido en otro lugar, pero nació aquí, vivió, se iluminó y enseñó, porque ha habido Budas que se iluminan y no enseñan, ¿eh? Entonces, imagínense donde este Buda que nos tocó en esta era hubiera no enseñado, oh, todas estas herramientas seguirían en la oscuridad y no tendríamos muchas menos posibilidades. Los Budas que no enseñan se llaman Pacheka Budas, los Budas que que se quedan en silencio. Afortunadamente este Buda no fue uno de esos y entonces enseñó por 45 años y murió. Y en el Vesak es lo que celebramos, es la Navidad, lo que sería como la Navidad budista, es esto y la Katina, ¿no? La celebración del fin de año monástico que sucede en la luna llena de octubre. Y el Vesak se celebra en la luna llena de mayo, por eso se rige por el calendario lunar y no tiene una fecha fija, cada año va cambiando dependiendo la luna. La luna llena fue el lunes, entonces ese fue el mero día. Nosotros celebramos aquí en el monasterio, ya muchos vieron que están en el grupo las imágenes, y celebramos aquí en Pañabumi, en el monasterio en México, 2 días. Hicimos una caminata nocturna y fue hermoso, con las velas, los niños, los abuelitos, meditamos y el domingo hubo una charla y meditación, comimos juntos y también exploramos la vida del Buda y es lo que vamos a hacer ahorita, es la inspiración. ¿Sí? ¿Les late? Hacemos, vemos, contamos, ¿les gustan las historias? Y entonces no hay cosa mejor para contar historia que cuando éramos niños, ¿no? ¿Se acuerdan? Oh, historia, historia, todos listos. Sí, 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 quiero. Rodeados, nuestra humanidad, ¿desde hace cuánto nos reuníamos alrededor del fuego para contemplar, escuchar las historias, y a través de estas historias se ha ido pasando la sabiduría a través de todas estas generaciones? Si no fuera por estas historias, no sucedería. Por eso todos los discursos empiezan en Pali, Evam me sutan. Así he escuchado, así escuchó Ananda del Buda, y así escuchó a los que escucharon a Ananda, y así su alumno, su alumno, su alumno, generaciones hasta el 2025 en Latinoamérica y ahora en español. Imagínense nomás, qué fortuna. En español ya directo, 2500 años después, pero bueno, nunca es tarde. Qué bueno que ya está llegando toda esta sabiduría con todos nuestros maestros, Bhante Nandisena desde hace 25 años en el Dhamma Vihara. Y bueno, queridos, desde ahí estamos celebrando. Entonces, si las historias nos gustan tanto desde niños, y como yo he trabajado en el pasado como monje con niños, trabajaba también de laico con niños, en el pasado, en una clase con los niños, preparé un material para ellos y es una animación lindísima. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a ver, no nomás lo vamos a escuchar. No va a ser Eva Mesutang, y también va a ser Eva Mesutang na pasati, na pasanan. Escuché y vi el día de hoy. Entonces vamos a celebrar, déjenme comparto aquí la pantalla. Un momentito y vamos a comenzar entonces con la historia del Buda. A ver hasta dónde llegamos. Espero que lleguemos a todo. A ver, déjenme comparto aquí la pantalla y si ya estamos listos, súbanle al volumen porque tiene un poquito de música. Es una animación. Creo que la animación es de... perdón, la animación es de Taiwán. Es taiwanesa, o sea que está en chino, en mandarín. O sea que ahora sí que está en chino.
Pero aquí yo voy a ir pausando y vamos a ir explorando qué es lo que sucedió. ¿Listos? ¿Todo el mundo listos? ¿Listas? ¿Le damos? Venga, queridos. A la 1, a las 12, a las 3. Comenzamos por aquí y vamos. Hace 2500 años en el norte de la India, lo que actualmente es Nepal, nació un bebé de una familia real. Cuando su mamá, Mahapajapati Gotami, estaba en un viaje real, ella estaba embarazada, sintió que ya iba a nacer el bebé y le pidió a los que la iban acompañando y a todas sus attendants, ¿cómo se dice? Ayudantes, y se bajó y bajo un árbol, el que fue y después se convirtió en el Buda nació. Siddhartha Gautama fue como lo bautizaron. Entonces Siddhartha significa aquel que lo que se propone lo cumple. Ese es el significado del nombre Siddhartha en Pali o Siddhartha en sánscrito. Entonces le pusieron ese nombre y nació el bebé y ya venía con mucha energía. La mamá, antes de que naciera, tuvo un sueño, dice la leyenda, que tuvo un sueño donde soñó con un elefante blanco y que el elefante blanco entraba en su vientre. Entonces ella sabía que era un niño especial y fue tan intensa la energía, me imagino, que a los 7 días la mamá biológica de el que se hizo el Buda, el despierto, murió a los 7 días. Entonces, como en ese tiempo, y a veces hasta en los reinos se ha sabido, pues el rey se quedó viudo y bueno, pues ya se imaginarán el dolor de que haya muerto la reina y entonces la hermana de la reina fue quien se quedó como la mamá, se hizo esposa del rey, se quedó cuidando al niño. Entonces, cuando es usanza que cuando nace un niño real, entonces el rey llama a los sabios del pueblo, del reinado, perdón, y les pide que le den una bendición y que les digan cómo están. Entonces, en eso llega uno de los sabios del reino y cuando llega y ve al niño, empieza a llorar. Y el rey se perturba mucho y le pregunta, ¿por qué llora? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Por qué está llorando? Y entonces el sabio le dice que este niño, él puede ver que este niño tiene dos opciones. O se puede convertir en el rey más poderoso de la India que va a dominarlo todo, o este niño se convierte en el rey más poderoso de todo el reino, o puede ser él que encuentra la llave para liberarse de todo sufrimiento, se ilumina y se hace el Buda. Entonces el rey no entiende, le dice, bueno, y eso, las dos opciones buenas, ¿no? ¿Por qué llora? Y el maestro le dice que él estaba llorando porque le dice, mire, si su hijo se hace el Buda, si su hijo encuentra la salida a todo sufrimiento, al sufrimiento del samsara, olvídense del sufrimiento mundano, olvídense del sufrimiento mundano, sufrimiento existencial. Y le dice, si este niño encuentra la llave para liberarse del sufrimiento, yo, por estar viejo, ya no voy a estar vivo. Fue que Asaji lloró. Él sabía que si el Buda despertó como despertó, él ya no iba a estar vivo. Pero no se preocupen, señoras y señores. El Buda después reconoció eso y ya después de haber estado iluminado, lo encontró en uno de los reinos superiores y le enseñó. Entonces, bueno, así sucede. El Buda, el papá del Buda, siendo rey y teniendo el reino y todo, pues no le convenía mucho que su hijo se hiciera una asceta, que se hiciera un maestro espiritual. Él quería que fuera rey. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Muy, a su conveniencia, pide y vive, hace que Siddhartha, su hijo,
viva en un mundo de fantasía, donde no tenga contacto con nada negativo, ni con la edad o la vejez, ni con la enfermedad, mucho menos la muerte y el sufrimiento. Entonces le hace como una casa de oro y tenía diferentes palacios y no quería que tuviera nada de contacto y lo quería mantener entretenido, pero en una de esas, en un festival, salen con Siddhartha chiquito, todavía no era el Buda, era el Bodhisattva, que apenas iba a hacerse, ¿no? Entonces sale con Siddhartha, van a un festival de la cosecha, y cuando Siddhartha ve, el niño ve que están abriendo la tierra, se da cuenta como había gusanos, había lombrices, y llegan bichitos, y llegan los cuervos, y pum, se los empiezan a comer, entonces se da cuenta que están atacándose, que se están comiendo unos a otros, ¿no? Entonces el niño se da cuenta y es una idea, una perturbación para la mente que tenía y decide apartarse y sentarse a meditar naturalmente. Obviamente el Buda no se hizo Buda nomás por nomás, ya tenía muchas vidas antes de práctica y cultivo. Entonces todos nosotros nos acordamos de cosas de antes, ¿eh? ¿Por qué creen que estamos aquí? ¿A poco creen que somos nuevos? Somos nuevos en este capítulo, dicen, pero este capítulo es pequeñito, el cosmos es grande. Este nomás es un capítulo de un libro muy grande. Entonces, Siddhartha se acuerda y se pone a meditar y se les pierde el niño y el papá no lo encuentran. ¿Dónde está Siddhartha? ¿Dónde está Siddhartha? Y llega uno de los attendants y le dice, el niño está meditando. Y ahí es donde por primera vez su papá, el rey, vio tanta paz en el niño, estaba en las llanas, y se postra ante su hijo por primera vez. Entonces ya sabían que el niño tenía, el papá dice, no, pues tengo que proteger mucho más esto, tengo que privarlo. Entonces sigue creciendo el Buda y con esto vamos a la siguiente partecita. A ver, déjenme pongo aquí en esto y vamos al siguiente pedazo. Entonces crece Siddhartha y ya no es Siddhartita, ahora ya es Siddhartha más grande, rodeado de mujeres, belleza, música, placeres de todo tipo, pero él sabe por dentro que algo no está saliendo ahí. Vivía en el palacio, algo no salía. Entonces dice la historia, ya entraremos después en detalles técnicos, pero porque en las escrituras hay una historia un poquito diferente. Siddhartha en una de esas se escapa nuevamente, sale del reino con su asistente Chana. Entonces sale con Chana y van en un carruaje y por primera vez Siddhartha yendo caminando ve una persona encorvada con un bastón, la espalda totalmente doblada, así casi abajo, levantando la cabeza, con el pelo cano, una persona arrugada. Entonces Siddhartha le dice a Chana, Chana, ¿qué es eso? Y Chana le dice, señor, esa es una persona vieja, es un viejo. ¿Y por qué está así? Le dice, bueno, para estar viejo no hay que hacer nada, nomás esperar, esperar un poquito. Y la vejez llega naturalmente. ¿Y tú también te vas a poner viejo? Sí, sí, su señoría. Y yo también, todos, no hay ser que no pueda. Entonces el Buda se queda en shock. Digo, el Buda todavía no, Siddhartha. Entonces van avanzando y de repente a un lado del camino se encuentra una persona que estaba tirada, con bronchas en la piel, totalmente con la piel amarilla, totalmente desguanzada, sin energía. Y dice la historia, revolcado en sus propios desechos de pipí y popó. Entonces, cuando Siddhartha ve eso y le dice a Chana, Chana, ¿qué es eso? Señor, esa es una persona enferma. Y lo mismo, y eso nos pasa a todos, sí, a todos, a ustedes ya ha estado, nomás no se ha dado cuenta, pero a todos tenemos la susceptibilidad, mientras que tengamos cuerpo, todo el mundo se puede enfermar. Continúan, Siddhartha más en shock, continúan caminando y después ven a la gente ve una procesión de gente con una camilla en hombro y ve una persona, paran, dejan el cuerpo, está puesta con una tela y por primera vez Siddhartha ve una persona, un cadáver. Y le dice a Chana, Chana, ¿y eso? Sí, a veces no es posible que se recupere y la persona muere. Y eso nos pasa a todos. Y entonces Siddhartha se queda en shock. Siguen andando en esa salida que dieron y Siddhartha se encuentran con un sadhu, con un monje
hindú. Todavía no había budismo, ¿no? Pero el monje también andaba así como estoy yo ahorita vestido, la última moda de hace 2500 años, con un hombro de fuera, y lo ve y le dice, ve su porte, ve su paz, ve su dignidad, y le llama muchísimo la atención a Siddhartha y le dice, Chana, ¿qué es eso? Y le dice, su señoría, eso es un monje. ¿Y qué hace un monje? ¿Por qué camina así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué tiene esa tez? Y dice, un monje está intentando encontrar la salida del sufrimiento y está trabajando para ello. Y entonces ahí el Buda ¡puf! Es cuando encuentra los 4 mensajeros divinos, así se llaman. La edad, la enfermedad, la muerte y la posibilidad de liberación. Imagínense para que le llamen los 4 mensajeros divinos. Sí, queridos, yo sé que es duro y a veces no lo queremos ver en nuestra cultura, pero es necesario que nos plantemos en la tierra. Entonces Siddhartha regresa al palacio y empieza a pensar. Él, su esposa, la princesa, ya estaba esperando un bebé y él empieza a decir, tengo que salirme de aquí porque tengo que encontrar la salida del sufrimiento. Entonces él ya quiere salirse y con esto todo el mundo bien hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Todo el mundo bien? Ya está grande y empieza a decir, tengo que dejar todo esto, mi papá me ha estado mintiendo todo este tiempo. Entonces quiere salir y a la hora de que quiere salir su papá se da cuenta y su mamá también y no lo quieren dejar ir y empiezan a llorar y entonces no quieren que se vaya. Y Siddhartha le dice al papá, dice, bueno papá, si me aseguras 3 cosas me quedo. ¿Cuáles cosas? Te lo aseguro. Si me aseguras que nunca voy a envejecer, me quedo. Si me aseguras que nunca me voy a enfermar y que nunca voy a morir, me quedo. ¿Y qué hace el rey? No puedo. Entonces Siddhartha le dice, me voy. Y esa noche cuando nace su hijo, él sabe que si él si ve a su hijo y se apega al hijo, le va a costar más trabajo y dice, tengo que salir ahora del palacio. Y esa noche, señoras y señores, le pide a Chana, su asistente, se sube a su caballo que se llamaba Kantaka y bueno, se despide de su esposa, su hijo recién nacido, Rahula después, y el Buda sale y vámonos, señoras y señores. Sale del palacio con su caballo, salió junto con Chana, salen juntos, se va lo más lejos que puede, se va a un río y cuando llega al río se baja del caballo, se quita sus ropas reales y se corta el pelo. ¡Cuing! ¡Wow! Se corta el pelo el Buda y ahí ya se rapa. Chana está que no da crédito y señor, pero y le da todos sus lujos y sus joyas y todas sus ropas. Y tal dice la historia que cuando el Buda ya se quita ropa real, se pone unos hábitos como estos, se despide de Chana y de Kantaka, su caballo, y Kantaka, queridos, en ese momento y lugar de tristeza se muere. Ya ven cómo son los caballos de pura sangre que tienen un temperamento muy intenso. Entonces Kantaka de tristeza se muere, Chana se regresa y el Buda se queda y se interna cruza el río y se interna en la jungla a buscar maestros. ¿Quién me va a enseñar? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que encontrar la raíz. Imagínense nomás la determinación, la idea de haber dicho, oye, sufrimos y morimos, pero ¿por qué? ¿Habrá alguna causa? ¿Podemos prevenir que esto siga sucediendo a nivel existencial? Pues esa fue la pequeña pregunta que el Buda decidió ir a responder y entonces se interna en la jungla y encuentra 2 maestros, Alara Kalama y Udaka Ramaputra, y estudia con ellos. Y estos maestros, siendo hinduistas, el Buda sabía de los Vedas y todo de lo que estaba ahí, él conocía de la mitología y de todo, porque fue muy educado, sabía sánscrito, etcétera. Entonces le enseñan, y estos maestros enseñaban a meditar.
Entonces estos maestros le enseñan las llanas, el primero, las primeras 4, o dependiendo de cómo se organicen, y luego el otro, las otras 4 inmateriales. Pero el primer maestro, cuando llega a un punto, le dice a Siddhartha, por su capacidad, le dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo enseñar más. Entonces fue cuando Siddhartha se va con el otro maestro. Y ya con el otro maestro llega un punto donde Siddhartha ya sabe más que el maestro y lo está haciendo mejor que el maestro, y el maestro le dice, ahora mejor te pido que tú seas mi maestro, le dice a Siddhartha. Y le dice, aquí están todos mis monjes son tuyos, el monasterio es tuyo, tú te quedas. Pero Siddhartha todavía no encuentra la liberación, todavía no ha encontrado la liberación al sufrimiento. Entonces dice, pero yo no he terminado, la concentración no lo es todo, es necesaria, pero se necesita la sabiduría para poderse sobreponer a la raíz de la existencia, de la vida, el nacimiento, la enfermedad y la muerte. Entonces Siddhartha se va, los deja a ellos. Se va a la jungla y empieza a trabajar con prácticas ascéticas, y con eso, queridos, aquí tenemos la siguiente imagen. El Buda se va y empieza a trabajar mortificando al cuerpo, porque en el hinduismo es pensado que como si el sufrimiento fuera un cúmulo que tenemos ahí, y es pensado hasta la fecha que si uno quema todo ese sufrimiento, pues ya sufrí lo que tenía que sufrir y ya. Entonces por eso los sadhus y los ascetas mortifican al cuerpo para avanzar, para sufrir todo lo que tienen que sufrir lo más rápido, y a veces en el intento ahí quedan. Digo, en Malasia, siendo monjes budistas, sabemos de un monje cercano a nosotros que murió por ayunar de más. Entonces sucede, queridos, aquí, esto sucedió hace unos años. Semanas después, cuando yo llegué al monasterio en Malasia, este monje había fallecido. Semanas antes, perdón, de yo haber llegado en el 2021 o 2022, creo. Entonces sigue sucediendo, y para mortificar el cuerpo, eso es lo que pensaba el Buda que iba a ser la manera, y lo mortificó al grado, ahí como lo ven, comía solamente 1 grano de arroz al día. Dice el Buda en recuentos en las escrituras que si se tocaba el estómago se sentía la columna vertebral. Imagínense lo flaco que estaba. Entonces el Buda, mortificando el cuerpo, meditando, estaba con 5 amigos, los Panchavaggiya, 5 amigos que estaba por ahí, y estaban practicando y todo. Y entonces el Buda está ahí ya casi muriéndose, ya estaba muy débil y ya no podía más. Y entonces se empieza a dar cuenta que esta práctica no era la salida, porque ya estaba muy malo, podía morir de la condición que tenía, y ya estaba casi por morir, pero sucede algo, una bendición maravillosa. Cuando él está a un lado del río, pasa un campesino con su hijo, le está enseñando a tocar la cítara, y entonces escucha al Buda, así de débil como estaba. Escucha que el papá le dice al niño, le dice, mira, si a la cuerda de la cítara la dejas muy floja, no suena. La toca uno, yo fui músico, y una cuerda floja no suena nada, nomás le hace así. Y le dice después el papá al niño, si una cuerda la aprietas demasiado, ¿qué pasa? Y le dice el niño, pues la cuerda truena, exactamente. Una cuerda demasiado floja no suena, no hace música. Y una cuerda demasiado dura se truena y se rompe y ya no sirve para nada. Entonces el Buda escucha eso, y en ese momento se acuerda en la vez que era niño y que había estado meditando. ¿Se acuerdan cuando se fue al festival de la cosecha y que había visto que los cuervos estaban comiendo a los gusanos? Ese día, en ese momento, el Buda se acuerda que en esa tarde había llegado a los mismos o altos estados de concentración, con una simpleza, una sencillez, con una inocencia, esa es la palabra, con una inocencia increíble, y se da cuenta que estaba practicando erróneamente, y entonces ahí es donde decide, tengo que hacer algo. Entonces, estando ahí en ese momento, vean lo que sucede después. Él ya está a punto de morir y ya se da cuenta que no va a alcanzar a llegar a lo que quiere encontrar.
y en ese momento, cuando ya está muriendo, surge, ay, déjenme moverle para acá, llega Sujata, que era una campesina que iba a su parcela, y ella llevaba un poco de ¿cómo se dice? Arroz con leche, de kir. Es arroz con leche como el que hacemos acá en Latinoamérica, pero lleva anís estrella, anís y cardamomo. Entonces es así muy, muy aromático y a veces también le ponen clavo. Nomás un poquito para que tenga. Y con el dulce y la leche de vaca, entonces eso es lo que le da al Buda. Y en ese momento el Buda decide no morirse, balancear y encontrar el camino medio. Él ya había experimentado los dos extremos, ya había experimentado el palacio y todos los placeres, o sea, con la cuerda, así como muchos de nosotros la tenemos en el mundo, totalmente dedicada, ay, todavía no, momento, totalmente dedicado a los placeres sensoriales. Y entonces, él ya sabía de lo que era tener la cuerda totalmente suelta y también ya estaba a punto de tronar la cuerda. Entonces, en ese momento es cuando decide encontrar un punto medio y eventualmente lo logra con el camino noble óctuple sendero, que es de lo que se trata, ¿no? La esencia de su enseñanza. Entonces se va y ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Los 5 amigos que estaban con él, cuando lo ven que come y de la mano de una mujer, no, pues se indignan muchísimo y dicen, no, este maestro ya no lo vamos a seguir, lo abandonan y es cuando Siddhartha se queda solo y empieza a practicar y eventualmente ahorita vamos a llegar a lo que sigue. Entonces, en ese momento él empieza a encontrar ese balance, empieza a comer y así como nosotros los monjes ahora damos una comida al día, o sea, encontró un punto medio. No nos dedicamos a comer o vivir para comer o hacer viajes culinarios, o sea, y para el placer de los sentidos, sino que comemos solamente en el mediodía de la mañana, hacemos, no todos los monjes, pero quien decide hacer una comida al día y mantenemos ese balance entre estar sanos, fuertes, pero con una mente que no se brinde a los placeres sensoriales o se haga pesada por sobrecomer y pueda tener claridad para dedicar la energía al cultivo de la sabiduría y la madurez. Eso es lo que al menos queremos intentar. Entonces se encuentra ese punto medio, el Buda lo empieza a hacer. Y bueno, señoras y señores, con esto llegamos a una de las partes más importantes y para mí creo que la más importante de las 3 celebraciones que tenemos en el Vesak es eso, que él haya encontrado ese balance y que a través de la originación dependiente, la estabilidad mental que tenía y la sabiduría profunda, hubiera encontrado la salida del samsara. O sea, reconocer y ver aquello que está más allá del mundo, lo incondicionado, el nibbana, la cesación del fuego, la cesación del sufrimiento total, el sufrimiento mundano y el del sufrimiento existencial, la paz de la mente, la purificación de la mente. Entonces, eso es lo que él se determina y ahí es a donde vamos con la siguiente, que es la celebración más grande, la siguiente imagen. Y el Buda decide, no me voy a parar un día, ya cuando estaba fuerte, ya lo verán ahorita, no me voy a parar de aquí hasta que logre encontrar la llave de salida de todo el sufrimiento mundano. Entonces, en una noche del mes de mayo, en una luna llena, el Buda dice, hoy, aunque se me seque la piel, aunque se me seque la carne, no me voy a parar de aquí hasta que logre sobreponerme a todo el sufrimiento. Y en esa noche, queridos, bajo un árbol muy especial que se llama el Bodhi Tree, es un ficus religiosa, es un higo, es una higuera que da unos higos pequeñitos. Bajo ese árbol el Buda se sentó con un puño de paja y esa noche empezó la batalla verdadera, balanceaba la mente entre la concentración y la mente todavía con impurezas interiores. ¡Ay, se me pasó! Con impurezas interiores el Buda se queda ahí y con eso, queridos, puede sobreponerse a todos los apegos y sufrimientos que tenía dentro y el Buda en esa noche se ilumina por completo.
se da cuenta cuáles son las causas de lo que generan el nacimiento, que eso está en el Paticca Samuppada, la originación dependiente, 12 causas, que si una está, la otra sigue y la otra, y si una no está, la otra ya no puede existir y todas las 12 se desvanecen. Y esa noche, bueno, de hecho fue al crepúsculo, a la mañana, o sea, ese crepúsculo, ¿no? Al amanecer, el Buda se ilumina. Y así como ven a este Buda, se le ve la mano. A ver, déjenme ver si se le ve la mano. Así como tiene esta mano ahí que está a punto de tocar la Tierra, ¿no? El Buda, después de haberse iluminado, hace al planeta Tierra, a la Tierra, su testigo. Y dice, tú eres mi testigo de que la iluminación y la libertad de todo sufrimiento existe. Y para un ser humano, como tú y como yo, es posible. Dice la leyenda que la tierra, cuando el Buda la tocó, tembló. La tierra tembló, queridos. Y fue ahí donde Siddhartha, ex Siddhartha, el que lo que se propone lo cumple, cumple su cometido, se ilumina y para él ya había terminado todo el ciclo de sufrimiento, solamente le restaba vivir esta vida. Y eso es, yo creo, lo más importante. Para mí, lo más importante que sucedió esa luna llena de mayo. Y después sucede algo bien especial, porque el Buda empieza a pensar y dice, oye, me gustaría compartir esto con los demás, pero ¿quién me va a entender? Es algo complejito a veces. El desapego, si todo el mundo está nomás con los apegos, mi cuerpo, mi mente, mi casa, mis hijos, mis nietos, mi esposo, mi coche, mi negocio, mis ideas, ¿cuántos mimis? El Buda dudó de nosotros, ¿eh? Dijo, no, no me van a entender. ¿Cómo? ¿Cómo les voy a explicar que la liberación del sufrimiento es el desapego de todo lo que crees que es tuyo, que es prestado, pero creemos que es tuyo y hasta nos peleamos, hasta matamos? Nos matamos los seres humanos por lo que cree mi tierra, mis ideas, mi nación, mi religión, mi. Y el Buda duda. Y bueno, aquí hacemos la primera pausa. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Vamos a la mitad, todo el mundo bien. A ver, queridos, ¿cómo estamos? Hasta aquí llegamos y el Buda empieza a dudar de nosotros. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta historia? ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos? A ver, Ale, ¿cómo está? Por ahí, ¿cómo estamos? Enciendan su micrófono. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo ven la historia? Ya el Buda ya nació y ya se iluminó. A ver, me gustaría tocar base con todos. Bien. Una corrección que tengo que hacer ahorita también se las digo. Dice Aarón Lugo, excelente. A ver, enciendan su micrófono para escuchar otra voz también. A ver, queridos, ¿cómo estamos hasta aquí? Inspirada. Muy bien. Mm, inspirada, dice Ale. Bien, ¿quién dijo bien? A ver, ¿qué otra cosa? Aura, dice bien. ¿Qué otra cosa? Pónganlo en una palabra. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver. Interesados. Mm, bien, ¿qué más? ¿Quién dijo yo? ¿Qué más? Contentos. Contentos, eso, queridos. Yo también por aquí estoy contento. Imagínense nomás, recordar al maestro, al héroe de todos los monjes. Esperanzado. Esperanzado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Por aquí, déjenme ver aquí la galería. Alfredo Ecuador. Alfredo, ¿cómo está? Alfredo. Bienvenido. Déjeme ver, poner por aquí. ¿Dónde está? Aquí están todos. Bien, Alfredo. Bueno, ¿continuamos un poquito más o lo dejamos para la próxima vez? ¿Qué piensan? Paramos, no se pierdan el próximo capítulo a la misma hora en el mismo canal. Lo dejamos. Nos vemos, señoras y señores. Muchas No, gracias. no, no, La no, 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 próxima. no, no. ¿Qué Antes monje tan... le puedo hacer una pregunta. Sí, adelante, ¿no? Qué monje tan cruel, ¿no? Sí, adelante, ¿Qué haga. pasó? ¿Qué Sí. pasó con la familia, qué sé yo, con la tía que lo crió, con el padre? ¿Lo siguieron? Sí. ¿Lo siguieron después?
ahora vamos con eso. No se pierdan el próximo capítulo a la ok. misma hora en el mismo canal. Ahora vamos a ello. Y debo hacer una corrección. La mamá del Buda era Mahamaya, su mamá biológica, y su tía, que fue su mamá, Mahapajapati Gotami. Una disculpa. Aquí, mi hermana, aquí con la emoción, me ayudó. Nancy, gracias. Entonces, ahora sí están los nombres correctos. Muy bien, queridos. Entonces, continuamos. Sonia, ahí vamos a esto. Entonces, seguimos. Adelante. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El Buda está dando a nosotros, dice, no me van a entender estos muchachos, no me van a entender, están demasiado apegados, demasiado obsesionados, ¿o no? A ver, revisamos en nosotros mismos, ¿no? ¿Acaso no estamos obsesionados con lo mío? Demasiado distraídos con los placeres sensoriales, dice, no me van a entender, ¿quién me va a escuchar? Y entonces dice, ay, ya sé quién me va a entender, mis maestros. Alara Kalama y Udaka Ramaputra, pero en ese momento tenía una mente tan clara, él puede percibir que sus maestros ya murieron. Entonces él está que no enseña y ya se iba a quedar como un Pacheca Buda, un Buda que no habló. Imagínense nomás la pérdida para todos nosotros. No existirían monjes, no existirían monasterios, no estaríamos aquí sentados hablando de esto. Entonces llegan los brahmas y le piden, por favor, maestro, en este universo, le dicen, hay seres con poco polvo en los ojos, le dicen. El Buda lo considera y dice, bueno, lo podemos intentar. Ojalá todos nosotros seamos uno de esos seres que existen en el universo, que miren nomás lo bello que le dicen, que tienen poco polvo en los ojos. O sea, es posible que puedan entender. Entonces, lo que sucede, vamos ahora, el Buda cuando se ilumina decide enseñar y como sus dos maestros ya murieron, se va con sus 5 amigos, con los Panchavaggiya, los encuentra y efectivamente enseña el primer discurso, el Dhammacakkappavattana Sutta, donde echa a andar, después de eones y eones, echa a andar la rueda del Dhamma, que esa es la gran contribución de los Budas, volver a encender la práctica del Dhamma, decir que el alma no existe, el anatta, no hay un alma que esté ahí adentro de nosotros que no cambie, expresar cómo funciona la naturaleza y sus 5 amigos en diferentes momentos, en el anatta Lakkhana y en el Dhammacakkappavattana, no sus 2 suttas, los 5 se iluminan. Y cuando condana el primero de los monjes que se ilumina como Sotapanna, ni siquiera todavía como Arahant, se ilumina, el Buda exclama un udana, una exclamación regocijada. Entendió, Condana entendió, sí se puede. Y es ahí cuando el Buda decide dedicar toda su vida y los últimos, sus 45 años de vida, para el beneficio de todos nosotros. Queridos, eso es lo que yo celebro más. ¿A poco no? Dentro de todo, que haya decidido enseñar y que haya enseñado con esa compasión, con esa sabiduría, esa claridad, esa pedagogía, que haya decidido ayudarnos a todos nosotros a encontrar la manera. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que yo celebro más que todo, más. El Dhamma echa a andar, existe y ahora continuamos. Sonia, aquí vamos entonces. ¿Qué es lo que sucede después con toda la familia? Es una pregunta que surge muy a menudo. El Buda ya tiene la llave, ya comprobó que sí es posible para nosotros los mundanos iluminarnos y entonces se va, ya está iluminadito y todo, termina, a ver, déjenme, le adelanto aquí, y después de esto regresa con los 5 monjes, ahí van, regresa, y conforme va caminando, pues más monjes, personas quieren practicar, él regresa al reino, ay, perdón, ya se me fue, entonces regresa al reino, y en ese entonces, déjenme pausarlo aquí, un momentito, me regreso aquí, y bajo aquí, regresa el Buda a su reino, y él sabe que tiene que ayudar a su familia, los primeros que tiene que ayudar es a su familia. Entonces él quiere compartir la enseñanza con su papá, compartir la enseñanza con su mamá, su esposa, su ex esposa, porque él ya no necesita tener pareja, ya no tiene esos apegos, y a su hijo, Rahula, ¿se acuerdan que lo dejó cuando estaba pequeñito? Y es una de las preocupaciones más grandes. Y muchas personas a través de los años han inculpado al Buda injustamente de que era una persona cruel. ¿Cómo que dejó a su hijo? ¿No? Todo el mundo piensa, ¿cómo es posible que dejó a su hijo? El problema es que la historia no la cuentan completa. El Buda regresa al reino
Y cuando regresa al reino, miren, ahí va regresando, llega y todos lo están recibiendo así en el reino, ya saben que es el iluminado, encontró la salida, y cuando llega, su ex esposa, Bimba, como él le decía de cariño, le dice a Rahulita, al niño, el niño ya tenía 6 años porque el Buda salió y duró 6 años en iluminarse y regresar, y entonces le dice al niño, le dice a Rahulita, le dice, mira, ese señor que viene ahí es tu papá, ve y pídele tu herencia, le dice. Y entonces Rahulita se va caminando haciéndole caso a su mamá, llega con el Buda y le dice, papá, dice mi mamá que me des mi herencia. Entonces el Buda está ahí parado, ve a Rahulita, su hijo, no lo conocía, lo vio bebé, recién nacido. Ve a Rahulita, voltea con su brazo derecho, con el venerable Sariputra, y le dice, Bhante, ordénenlo. Cuando el niño le pide su herencia, el Buda lo hace monje. Y Rahulita, fue el primer monje niño de este planeta. Monje del Buda. Esa es la herencia que el Buda le da. Y entonces el Buda lo toma, ahora el niño ya es monje, y se lo lleva. Y eso es algo que no se cuenta lo suficiente. Y es injusto que se tache al Buda. Y esa pregunta a menudo surge, ¿qué pasó con la familia? Pues eso es lo que hace el Buda y se lo lleva a Rahula y el Buda le enseña. Y hay enseñanzas maravillosas. El Rahulovada Sutta, el pequeño y el grande, hay 2 discursos muy lindos porque Rahula, siendo príncipe, pues era un poco vanidoso ya había aprendido de la vanidad y también de vez en cuando echaba mentiras. Entonces, ahorita pasamos a la siguiente, vean, el Buda lo enseña y en un maravilloso encuentro que tiene con su papá, imagínense nomás la compasión, se lo lleva y también no se preocupen de la esposa, porque la esposa también se hace monja y la mamá también se hizo monja y se iluminaron eventualmente. Entonces, en las enseñanzas que el Buda le da a Rahula, hay un momento, a ver, dejen regresarle por aquí, donde el Buda está con Rahulita y el Buda ya sabe que Rahulita estaba con vanidad y estaba diciendo mentiras. Entonces, cuando el Buda regresa de recoger los alimentos en la mañana, como hacemos todos, el Buda, aquí se queda, ahí. El Buda llega con Rahula, a ver, déjenme lo hago pequeñito y le pongo pausa. Llega con Rahula y cuando Rahulita le está limpiando los pies, a ver, un momento, necesito arreglarlo aquí. Aquí está, ya encontré cómo hacerle. Cuando Rahulita le está ayudando a limpiarle los pies al Buda, usa un cuenco y el Buda le dice a Rahula, pequeñito, le dice, hijo, no sé si le decía Rahula o Ayasma o hijo, eso no sé, pero le dice, hijo, ¿esa agua con la que me limpiaste los pies se puede tomar? Y voltea a Rahulita y le dice, no, Bhante, venerable señor, claro que esa agua no se puede tomar. Y el Buda, con una compasión bellísima y un cariño, le dice, exactamente, de la misma manera como esa agua, si nuestras mentes se ensucian de mentira, se ensucian de aversión, se ensucian de apego y deseo, son mentes que ya no le sirven a nadie. Nadie le puede servir eso. Pero por dentro el agua sigue intacta. El agua sigue siendo agua. Está mezclada con mugre, pero el agua sigue siendo agua y tu potencial de purificación de la mente es ese y tienes que cuidarlo. Y Rahulita se queda y esa es una de las enseñanzas que para mí es de las más bellas, utilizando una herramienta tan sencilla que fue un cuenco con agua sucia. Entonces le enseña y queridos, queridas, las buenas noticias y respondiendo a su pregunta, señora Sonia, a los 20 años Rahula se ilumina. Imagínense nomás la herencia que le dio su papá. Si el niño hubiera continuado en el palacio con todos los lujos, nunca se hubiera liberado del sufrimiento. ¿Qué regalo más grande puede darle un padre a su hijo que liberarlo del sufrimiento, no solamente mundano, sino del existencial?
Así como Rahula se iluminó, igual sus primos, Ananda, su primo, su asistente, sus trabajadores, Upali, que era el peluquero del reino también, Chana, su asistente, que él también tuvo algunas enseñanzas muy intensas por arrogancia también, su mamá, su ex esposa y su papá en diferentes momentos y en diferentes estadios. Entonces, ¿qué le pasó a la familia? Bueno, todos se beneficiaron de la elección que en un momento tuvo que hacer ese sacrificio. Fue un sacrificio temporal, así como en la actualidad cualquier papá tiene que irse a trabajar a otra ciudad de vez en cuando, pues es lo que hizo y regresó. Entonces, ¿todo el mundo bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo el mundo viene? ¿Todo el mundo viene? Vamos a ver después qué sucedió y ya ahorita pasamos a comentarios y preguntas. Regresa el Buda y también a su papá le enseña que tenía que tratar a todas las personas como iguales, que eso de las castas no estaba bien. Imagínense lo revolucionario que fue en ese entonces de erradicar las castas y ya no tener esas distinciones por cuestiones de nacimiento o posesiones económicas. Y el Buda es donde dice, no, el valor de una persona depende de su contenido interior, de lo que haga y diga. Eso es lo que le da el valor a una persona, de su pureza o no. Y entonces él decide enseñar hasta los descastados, hasta los de la casta más baja, los intocables, los que limpiaban los baños. Entonces, por eso el Buda decide enseñar en Pali. Pali y el sánscrito son hermanitos de una misma mamá o de un mismo papá que se llama Prakrit. Entonces, el sánscrito lo utilizaba la realeza y el Pali lo utilizaba la plebe, el pueblo. Entonces, cuando el Buda se ilumina, él decide enseñar en Pali y ya se imaginarán toda la realeza. ¿Cómo que te vas a poner a enseñar en el lenguaje de los pobres? La realeza sabía Pali, sabían ambos. Entonces el Buda dice, sí, exactamente. Si el sufrimiento es universal, la cura para el sufrimiento debe ser universal. Y eso es de las cosas más hermosas que yo admiro del Buda, que fue abolir las castas. Lo que tengas económico, y aplica hasta la fecha, lo que tengas económico no te define lo que traigas en la mente, lo que pienses, lo que digas y lo que hagas. Abolice, ¿cómo dice? Abole, derrumba, ¿cómo dice eso? ¿Cómo se dice eso? Abolece, derrumba las castas y dice, aquí lo que vale es lo que tengas por dentro. Recibe descastados, a los reyes los pone al mismo nivel que todos, usan las mismas ropas, comen lo mismo y andan descalzos. Y da la enseñanza en Pali, en el lenguaje de los campesinos y de los pobres. Y eso a mí se me hace una maravilla. Entonces continuamos con el Buda. Atendió, siendo el Buda mismo, imagínense, atendió a los enfermos, a los mismos monjes. Aquí está con el venerable Anuruddha que se quedó cieguito. Y el Buda, imagínense nomás, surciéndole sus hábitos. Limpió a los enfermos, especialmente en la orden monástica, se cuidaban entre ellos. Limpió y siempre inspiró a que sirviéramos al otro. El Buda mismo le dio sus hábitos al venerable Mahakassapa. Cuando el venerable Mahakassapa, uno de sus estudiantes más cercanos, le gustaba vivir en las cuevas. En Malasia, en el monasterio, la cueva que hicimos en la jungla, se llama la cueva de Kassapa. Entonces, cuando uno va a Mahakassapa, tenía unos hábitos muy viejos, no se cambiaba. No que no se cambiara, los tenía muy limpios, pero ya estaban muy viejos. Imagínense, cuando el Buda lo ve, se quita sus hábitos, el Buda, y se los da al venerable Kassapa. Imagínense nomás el regalo. El Buda tuvo compasión ante toda su sangha, los cuidó, siguió enseñando, y de ahí surge todos los 40 libros del Tipitaka, todos los suttas, los discursos, más o menos unos 12,000 discursos registrados en una de las conteos más, ¿cómo se dice?, más conservadores, 12,000 discursos que dio enseñanzas, y a través de su vida, a ver, déjenme ponerle aquí, previno guerras, ayudó a los reyes, enseñó
a la realeza, a los comerciantes, a los maestros espirituales, les enderezó el punto de visión, previno guerras, enseñó a los descastados, a los pobres hombres, mujeres y a todos, se dedicó a utilizar la sabiduría que tenía todos los 45 años, y ahí están todos los discursos listos para todos nosotros, la gran mayoría de ellos traducidos ya al español, listos para que nosotros encontremos todas esas herramientas que el maestro dejó. Entonces, obviamente, como toda persona, el Buda se hizo viejo, y ya estando viejo, pues se la pasó más tiempo con los monjes, entrenándolos para que se hicieran maestros también, y siguió enseñando, y lo que enseñó fue el óctuple noble sendero. Entonces, se movió de aquí. Enseñó el óctuple noble sendero, y pues eso es lo que nos dejó, queridos. O sea, no se escondió nada, todo lo dio esos 45 años, y las herramientas que él dejó están vivas, current, ¿cómo se dice? Están accesibles para todos nosotros. El Buda envejeció, y después de haber enseñado esos 45 años, un día, a los 80 años, un día salió a recibir la comida del día. Llegaron con un señor, estaba en Kushinagar, en India actualmente Kushinagar, y cuando sale de recibir los alimentos y de comer con esa persona, le dice Ananda, a su primo, que era su asistente, le dice: Ananda, por favor regresa a la casa del Señor donde estábamos y dile que lo que está a punto de suceder en la noche no tiene nada que ver con él. Y Ananda, ¿qué está diciendo el maestro? Y le dice: por favor, llámenle a todos los monjes. Y luego, lindísimo, el Buda le dice: Ananda, quiero darme un baño. Y se van ellos dos solitos, se van a un lugar donde al Buda le gustaba darse un baño, porque sabía que esa noche esa tarde era su última tarde. Entonces se va a Kusinara, no estaba en el centro de la ciudad, estaba en un lugar abajo de un árbol. El Buda nació abajo de un árbol, se iluminó abajo de un árbol, vivió abajo de los árboles y murió abajo de un árbol que se llama Sala Tree. Entonces, en medio de dos árboles de Sala, el Buda falleció. Pero esa noche fue una noche maravillosa. Hay un discurso que describe todo lo que pasó ese día. Se llama el Mahaparinibbana Sutta, el momento en el que el Buda alcanzó el parinibbana redondo, nibbana, la liberación de todo sufrimiento redonda o completa. Y el Buda no volvió a renacer más. El Buda, el Tathagata, el que vino, se fue. Vino, encontró la llave a todo el sufrimiento, enseñó cómo se hace 45 años y les dijo en ese discurso, lo encontrarán, los monjes le dicen: maestro, y ahora que usted no esté, ¿qué nos va a guiar? Y el Buda dijo: el Dhamma Vinaya es lo que los va a guiar. O sea, el Dhamma, la enseñanza, y el código monástico es lo que los va a mantener a ustedes bien como monjes, por el bien de muchas generaciones al futuro. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el Buda también ese día enseñó varias cosas, y ahorita voy a cerrar ya la historia con sus últimas palabras, que es un monumento, un himno a la compasión y a la sabiduría para nosotros, ¿eh? O sea, vivió todo su tiempo, y el último día está él ya acostado para morirse. Ya están los monjes llegando, algunos llorando, etcétera, por el apego a su maestro. Y entonces llega una persona de lejos y quiero ver al Buda, vengo desde lejos para escuchar el Dhamma. Y le dicen los monjes: no, querido, no puede pasar, el Buda se está muriendo, no es momento. El Buda escucha que están diciendo eso y le dice: Ananda, viene desde lejos, que pase. Acostado, a punto de morir, el Buda todavía estaba enseñando personas que venían a hacerle preguntas. Imagínense nomás la compasión, la entereza.
Y después ya cuando fue tiempo al anochecer, amanecer casi, el Buda, las últimas palabras que dijo y con lo que es un himno y con lo que recitamos los monjes todos los días y hacemos todos los domingos, el Buda dice, Sabe Sankara Nichati, todo lo que existe en el universo es impermanente. Es de la naturaleza de surgir y cesar. No hay nada en el universo que no sea de esa naturaleza. Y el Buda dice, Appamadena bhikkhave sampadeta. Monjes, no se olviden, practiquen con diligencia. Esas palabras fue lo último que dijo el Buda. Sabbe Sankara Anicchati, Appamadena bhikkhave sampadeta. Por favor, les dijo, no paren. Luchen por su propia liberación. Eso fue lo último que sale de su boca. Y el Buda, a los 80 años, en Kusinara, muere, queridos. Eso fue con esa... Lo más dulce que se me hace a mí es que, a pesar de todo lo que hizo, que haya muerto con esa compasión, que hasta su último aliento lo haya utilizado para que siguiéramos inspirados. Imagínense nomás. Y esa en corto, porque hay muchos más detalles, muchísimas más cosas que sucedieron, historias, pero en general lo que estamos celebrando hoy, el Vesak, su nacimiento, su iluminación, la enseñanza que nos dejó el Dhamma y su muerte es lo que se celebra. Pero, queridos, hay un montón de historias. Cuando era pequeñito, cómo se entrenó, cómo lo enseñaron, las artes que tenía, su caballo, cuando llegó ¿cómo se llama? Nalagiri, no, Nalagiri, ¿cómo se llama esta Mucha Linda? Ahí está Mucha Linda protegiéndolo después que se iluminó. Cuando lo intentaron asesinar, no sé si sabían, pero al Buda lo intentaron asesinar como 4 veces. Entonces, cuando emborracharon a Nalagiri, el elefante, lo intoxicaron y se lo aventaron. Y cuando el elefante vio al Buda con tal porte y con tal estabilidad, el elefante se postra ante el Buda. Angulimala, un asesino, intentó también matarlo. Se hizo monje y se iluminó. ¿Qué más? Devadatta, su primo, también intentó asesinarlo. Señoras y señores, no se pierdan el próximo capítulo a la misma hora y en el mismo canal, que hay historias y cosas, pero lo más importante de todo, queridos, es lo que ya estamos haciendo ahora. Conocemos el óctuple noble sendero, ¿no? Tener ética, no hacerle daño a nadie con nuestra boca ni con nuestro cuerpo, ni con el pensamiento. A través del cultivo interior y la meditación, uno purifica la mente. La que habla mal, la que decide hacer el mal, la purificamos, la estabilizamos y fortalecemos a través del esfuerzo correcto, a través de la atención plena correcta, a través de la visión correcta, de la atención plena correcta, de la sabiduría y el entendimiento correcto, del pensamiento correcto, como dije ahorita. O sea, el amor, la compasión y la renuncia. Queridos, eso es lo más importante de este ser, de este bendito ser, por eso le decimos el bendito. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, al completamente iluminado, al bendito. Por haber encontrado esto, la mejor noticia de todo es que esto sigue vivo. Su enseñanza sigue de pie. La orden monástica está viva, de hombres y mujeres. La comunidad laica, upasakas y upásicas, están vivos y en diferentes países, a diferentes niveles, apoyando para que esta enseñanza llegue a la siguiente generación. Y ahora, entre ustedes y nosotros los monásticos, el Dhamma, ahora, queridos, está en nuestras manos. Depende de ti y de mí. De que los monásticos hagamos lo que nos corresponde y de que los laicos hagan lo que les corresponde.
los monásticos brindando comida espiritual para la comunidad laica y la comunidad laica apoyando comida material para que la orden continúe y todos sigan dando. Así ha sucedido por más de 2500 años y yo tengo esperanza en que en esta generación, aquí en Latinoamérica, en México y en Sudamérica, Norteamérica, lo vamos a lograr, queridos. Entonces, eso es lo que se celebra. Y esa es la invitación al cultivo interior y la responsabilidad que tenemos todos de hacer lo que nos corresponde, cada uno en donde estamos, con nuestra familia o en el monasterio, lo que sea. Y aquí estamos, queridos. Esto es lo que se celebra el día de hoy. Y bueno, es un placer estar reunidos. Y con esto creo que quedan más cosas pendientes. Pero por el día de hoy creo que le dimos una buena, justa, repasada a esta celebración del Vesak.